Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Mandakovic, fundadora del Sistema Sanación Alama y del Campus Alama, donde enseñamos muchos cursos y programas de apertura de conciencia, de sanación. ¿Dónde están ubicados, Vale? Estamos ubicados en Providencia, muy cerca del metro Pedro de Valdivia, en una calle que se llama Monseñor Félix Cabrera 62, oficina 3A. ¿Ya? Ahí estamos ubicados y bueno, tenemos varias redes sociales van a estar apuntadas ahí abajo para que las puedan ver. Bueno, a propósito de apertura de conciencia, yo hoy día les quiero hablar de algo que vi hace muy poco de una doctora en filosofía que es española, que se llama María Dolores Obiols. Ella hizo una abstracción del proceso de apertura de conciencia que me fascinó. Ella la llama, y que por eso se las voy a mostrar acá, se llama la curva del despertar de conciencia, y creo que es algo muy bueno de entender, porque de repente en este proceso de despertar de conciencia, para los que estén en eso, uno se siente bastante perdido, no sabe dónde está, no sabe a dónde va, no sabe de dónde vino. Hay muchas emociones, pensamientos y muchas experiencias que confunden. Entonces, por eso yo les quiero mostrar esto que me encantó. Para eso vamos a ocupar acá el pizarrón. Tengo acá mis apuntes, ¿ya? Pero esto se llama, en el fondo, la curva del despertar de conciencia. Lo vamos a poner acá. La curva del despertar de conciencia. Ojalá que entiendan la letra. Ya, y bueno, todo despertar de conciencia ocurre a partir de lo que nosotros llamamos eventos precipitadores. Es decir, eventos que nos remueven, ¿ya? Nos remueven. Y a partir, por ejemplo, eventos como una enfermedad, eventos como perder el trabajo, como perder la pérdida de un ser querido, el término de una relación de pareja o el término de una relación importante de amistad. Todos estos eventos nos remueven mucho por dentro a nivel emocional, mental, y eso a veces implica, no siempre, y eso a veces implica que se nos cae nuestro sistema de creencias, ¿ya? Se nos caen todas estas cosas que nosotros damos por hecho, por cierto, como que así funciona el mundo. Yo no quiero ser autorreferente, pero necesito darles un ejemplo, así que les voy a dar mi propio ejemplo del despertar de conciencia. Entonces, siempre esta curva parte por lo que llamamos eventos precipitadores. Y en mi caso, este evento precipitador fue, que se los mencioné en otro video, fue el diagnóstico y la experiencia de vivir una psoriasis, ya que es una enfermedad de la piel, con múltiples escamaciones, picor y todo, pero que yo la tenía de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿ya? A modo de, imagínense una peste cristal, pero escamosa, ¿ya? Y que no se iba con nada. Entonces tuve esto más una depresión, que además yo siempre fui bastante optimista, entonces era como raro estar con depresión y no poder controlar el llanto en cualquier momento del día, etc. Entonces ese fue un evento precipitador, ¿ya? Todas las personas vivimos estos eventos precipitadores, pero algunas los vivimos con tal intensidad que se nos cae el sistema de creencias, que es lo que me pasó a mí, ¿ya? Entonces este evento lo que provocó fue... Perdón, voy a hacer esto. Lo que provocó fue una caída del sistema de creencias. Valeria, ¿y eso podría significar algún cambio físico, por ejemplo, en el tema si es que se nos aparecieran estos eventos precipitadores? Hay personas que sí viven una sintomatología física asociada a, sobre todo, a la caída del sistema de creencias. Más que del evento precipitador, es la caída del sistema de creencias. Personas que sienten presión en el pecho, presión en la cabeza, en las piernas. Hay personas que sienten algún tipo de mareo. No todos, ¿ya? Por ejemplo, yo no lo sentí, pero mi evento precipitador fue muy físico. Por lo tanto, mi sintomatología era física. ¿Bien? Bueno, entonces este lo vamos a llamar
el punto 1, ¿no es cierto? La primera fase de esta curva del despertar de conciencia, cuando se cae el sistema de creencias. Una vez que se cae nuestro sistema de creencias, necesariamente nos vemos compelidos, mandatados, obligados a buscar información. Porque en mi caso, ¿cuál fue mi sistema de creencias que se cayó? Que la medicina resolvía las cosas, la medicina tradicional, ¿no es cierto? Me refiero a la alópata. Que la medicina me iba a resolver mi enfermedad, primero. Y segundo, mi otro sistema de creencias era que mi optimismo me salvaba siempre de tener o sea, permitía que yo controlara mis emociones y eso no fue así. Tuve una depresión donde lloraba en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, acá, punto 2, búsqueda de información. ¿Ya? Ahora, esta búsqueda de información es una búsqueda bastante particular, porque no es llegar y buscar y darle el control o el poder a un libro, a un profesor, a un terapeuta, a cualquier persona o materia, digamos. No se le da el poder así como así. Uno busca, ¿no es cierto?, recibe esta información y si a uno le hace sentido de verdad, es como un clic interno, como que si a mí me hace sentido, la tomo. Entonces, a veces esto implica ir a un curso de apertura a conciencia, de sanación, leer un libro, un audiobook, ver un video. A veces, y en esta búsqueda la persona se hace, en el fondo toma lo que solo le hace sentido. No necesariamente va a ser todo el contenido, sino que va sacando lo que realmente resuena con ella y le hace un clic interno, ¿ya? Por lo tanto, el poder no se le da al que está relatando ese contenido. Esta es la búsqueda de información. En mi caso, por ejemplo, mi búsqueda, fue bien loco, pero mi búsqueda fue canalizar, ¿ya? Yo, antes de mi caída de sistema de creencias, muchos años antes, había tenido espontáneamente una canalización. ¿Ya? Yo estaba en una terapia, me hicieron hipnosis, yo empecé a hablar como si fuera una guía espiritual y el mensaje fue para mi terapeuta, ni siquiera para mí. Y eso quedó en el baúl de los recuerdos porque yo no creía en nada en ese momento. Por lo tanto, lo dejé ahí y dije, bueno, esto fue una manifestación extraña mental nomás. Entonces, cuando se cayó mi sistema de creencias, abrí este baúl, saqué este recuerdo y dije, ¿y si yo pudiera hacer esto? Y la información, no busqué ningún libro, no fui a ningún curso, no hice nada de eso. Y lo que hice fue, bueno, voy a tratar de experimentar esta habilidad que se llama canalizar para buscar información. Sentí que eso era lo correcto en ese momento y eso empecé a hacer con mucho miedo, tímidamente, vergüenza y un montón de angustia y cosas que me pasaron entre medio, pero esa fue mi búsqueda de información en ese periodo. Uno sigue buscando, pero ya, depende de la etapa en que uno esté. La siguiente fase no tiene un nombre muy entretenido, pero se llama la noche oscura del alma. Ya, esta noche oscura del alma tiene relación, es bien bonito porque, aunque el nombre no es tan atractivo, pero tiene relación con que se vive la dualidad extrema, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que lo puedo pasar muy mal con temas y preocupaciones y enfermedades muy antiguas, ¿sí? Pero tengo al mismo tiempo algunos eventos de mucha luz, de mucha plenitud, ¿ya? Es como que se viven los dos polos, pero muy opuestos, y eso hace de que, si bien uno se mete en uno mismo, en esta búsqueda, y uno se mete hacia adentro, porque no es algo que se vea mucho desde afuera. Uno se mete como hacia adentro y empieza a verse y empieza a sentir toda esa sintomatología antigua, pero toda como junta. Es como que se viniera un camión encima, todo eso junto, pero al mismo tiempo tengo estos rayos de sol, digamos, donde puedo vivir una plenitud absoluta, ¿ya? Entonces, es un vaivén.
Después de esta noche oscura del alma, viene lo que voy a llamar una subida dual. Vale, disculpa, cuando mencionaste lo de la noche oscura del alma y mencionaste estos dos polos como tan opuestos, ¿eso responde también al estado de ánimo en el que está uno? Es que en realidad esta noche oscura del alma es un proceso, todo esto en realidad es un proceso, pero cada fase es un proceso en sí también. La noche oscura del alma es un proceso en el cual se vive anímicamente, mentalmente, físicamente, mucha oscuridad, o sea, es como que uno vive sus propias sombras de una manera muy intensa, así como su propia luz y plenitud de una manera muy intensa. Son más los momentos de oscuridad que de luz, pero sí tenemos estos dos polos, ¿sí? Okay. Y la subida dual, que es la cuarta fase, tiene relación con que empiezan a ser cada vez más los momentos de plenitud de los que estaba hablando que de sombra. Pero esto no es un proceso, esta subida dual, que hay dualidad, no es un proceso que ocurra como parejito, ¿sí? Me encantaría que fuera así, pero no. En realidad es como que uno avanza 3 pasos, retrocede 2, avanza 4, retrocede 5 y así, pero a la larga finalmente igual uno va subiendo. Se van incrementando estas instancias de plenitud y de luz que tienen que ver con el sentirse alegre, feliz, conectado con un propósito de vida y después en la oscuridad en que estaba, estoy perdido, disarmónico, ¿qué pasó acá? Vuelvo con sintomatología antigua y después, wow, acá estoy, es otro día. Así nos pasamos un poco en lo que es la subida dual, ¿sí? En cambio, en la quinta fase, que ya como que ya pasó esa etapa, la vamos a poner acá, está un poco más arriba de acá en la 5, la vamos a llamar el liderazgo personal. Vale, y para poder reconocer cada una de las etapas en las que estamos, por ejemplo, entre la noche oscura del alma y la subida dual, ¿se tiene que dar algún hito específico para que nosotros entendamos que estamos pasando de un proceso a otro? Todo esto ocurre de una manera particular en cada persona. No hay una receta. De hecho, esto es un intento teórico de poder poner gráficamente, ¿no es cierto?, este proceso que ocurre de una manera muy, en el fondo depende de las características de la persona. Ahora bien, la noche oscura, uno sabe que ya pasó la noche oscura del alma cuando se da cuenta que ya cuando me caigo, porque uno lo siente como una caída, cuando me caigo ya no me duele tanto, ¿ya? Cuando ya son menos las caídas que las levantadas, ¿sí? En el fondo, cada vez la noche oscura es cuando uno está ya en el hoyo mismo y lo único que uno puede hacer es salir, ¿ya? Entonces acá sí hay, en la 4 sí hay caídas, pero las caídas ya no duelen tanto, no son tan intensas, ya me recupero más fácil. El liderazgo personal es maravilloso, es una etapa increíble, en la cual la persona ya pasó estas caídas y tropiezos. Eso no significa que no pasen cosas que en este plano en tercera dimensión le llamamos negativas, no, sino que ahora se viven de una manera más neutral. Es como, les cuento un ejemplo súper concreto. Hace muy poco, una semana, hace una semana, yo estaba en mi casa, yo siento que estoy acá, por eso les cuento. Estaba en mi casa y yo estaba esperando a mi marido, yo estaba haciendo dormir a los niños, tenía todo, yo vivo en un departamento de primer piso, y tengo una entrada, tiene un pequeño patio, entonces hay una entrada de auto, ¿no es cierto?, para el auto y una entrada principal. Y yo tenía todo cerrado, pero sin llave, porque iba a llegar mi marido y yo estaba haciendo dormir a mis hijos y de pronto escucho que abren la puerta. Y esto era ya las 9 de la noche. Una hija ya estaba dormida, el otro todavía seguía despierto, yo estaba con las luces apagadas. Y escucho un ruido, mi perrita ladrando, y dije, debe haber pasado un perro, y yo todavía sin reaccionar. Entraron, no sé, esta pieza que al final del departamento, es la que está más al fondo,
Y resulta que están como con luces de las linternas del celular. Yo dije, llegó mi marido, que es ubicado. Dije, ¿qué es ubicado? Alumbrando si sabe que estoy haciendo dormir a los niños. Y más encima escuché un... Y yo dije, qué raro que esté hablando por teléfono despacio si sabe que estoy haciendo dormir a los niños. Bueno, resulta que no era mi marido, por supuesto. Entraron a la habitación donde yo estaba con mis hijos, uno despierto y otro dormido. Y eran 2 ladrones con pasamontaña, ¿ya? Que me quedan mirando así, ¿ya? Y yo estaba, y los quedé mirando yo así como no entendiendo, porque fue una, o sea, imagínense, entre la sorpresa, el miedo, no esperar, sin reaccionar. Y ellos salieron corriendo, se fueron. Mágicamente, ustedes saben que estas cosas, cuando ya estamos por acá, las cosas ocurren sincrónicamente. Salieron, justo cuando estaban saliendo había una patrulla de carabineros que estaba pasando, los toman, los agarran, los suben. Y resulta que, bueno, no voy a contar todo el detalle, pero finalmente yo quedé temblando por la adrenalina. Decía, ¿qué pasó acá? No entendía nada. No se llevaron ni un lápiz. Y resulta que no pasaron, de verdad. No pasaron ni siquiera 24 horas y yo trataba de recordar gráficamente en mi cabeza el momento en que abrían esta puerta, que yo los miraba con pasamontaña y todo, y no podía sentir miedo. Y dije, debo estar loca, ¿qué me está pasando? O sea, cualquier persona normal se queda pegada y empieza a poner sistemas de seguridad y y no me daba miedo. Entonces dije, ¿qué está pasando? Cuando vi esto, lo entendí. Cuando uno está en el liderazgo personal, uno ve las situaciones, las experimenta. Imagínense una situación así, no es una situación que uno llame positiva, pero experimenta las situaciones de una manera que uno dice, las ve desde la neutralidad, ¿sí? Y desde la neutralidad yo siempre pienso, ¿para qué me pasó esto? Y desde ahí yo aprendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hice en base a esa experiencia. Y el liderazgo personal tiene que ver con sentirse dueño de su propia vida, ¿ya? Dueño de estar eligiendo en cada momento, saber que uno elige todo. Uno elige, por ejemplo, el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que creen que estar en esta fase de liderazgo personal significa trabajar de manera independiente, y eso no es así. Pero Vale, yo te escucho con tanta atención y creo que la gente que nos está viendo también lo entiende de esa manera. Y uno trata de empatizar con lo que tú pasaste. Y en ese momento yo me pregunto, ¿qué puedo sacar yo de bueno de esta experiencia? Que es tan a todas luces traumática para cualquier persona. Sí. Yo te veo una persona súper normal, una psicóloga bastante preparada, en fin, tú nos muestras muchas herramientas. Sin embargo, esto al escucharte uno se sorprende y dice, ¿qué pudo haber salido de bueno de haber vivido una experiencia tan traumática? Les cuento en mi caso, ¿ya? En el caso de este intento de robo, saqué 2 cosas en limpio. La primera, que es la menos importante, pero la más obvia, es como, preocúpate con sistemas de seguridad. En el fondo, tengo que dejar con pestillo, o sea, no puedo ser tan confiada, ¿sí? Eso no significa que ahora sea desconfiada, para nada, sino que son mínimos precauciones nomás, ¿ya? Pero la más importante que saqué en limpio fue que esta era una experiencia que era una prueba que me permitía a mí justamente ver si era capaz de trascender la experiencia y verla como tal. Ya, o sea, era como yo la vi de esa manera, ¿sí? Como una prueba para ver si yo, pese a las circunstancias, podía tener la entereza para seguir viviendo de una manera armoniosa sin quedarme pegada en el miedo o en la desconfianza o en otras emociones, ¿sí? Pero salió todo como tenía que ser, y así es siempre, ya aunque uno lo vea muy negativo, es como tiene que ser. Entonces, el liderazgo personal tiene que ver con hacerse cargo de la propia vida, ¿ya? De estar eligiendo en cada momento. Si yo, por ejemplo, estoy contratada en una empresa, trabajando para una empresa,
Yo estoy ahí porque quiero estar ahí, ya no porque tengo, porque deba, yo quiero estar ahí, así como en algún momento quisiera no estar ahí, puedo no estar ahí, ¿sí? Uno siente una libertad de elegir a cada momento y saber que todo lo que ocurre es porque yo lo estoy eligiendo. Es como acá ya hay una conciencia distinta que, por ejemplo, en la primera fase, ya muy distinta. Acá pasamos por todo este proceso, pero falta. Hay una sexta fase que es maravillosa, que me encantaría, es la que yo quiero empezar a vivir, que tiene que ver con no sé si se va a alcanzar a ver, el amor incondicional. Pero tú en alguna oportunidad también nos mencionaste que el amor incondicional no existe, y eso te lo planteo desde el minuto 1. Sí, en alguna oportunidad yo dije que no existe en este plano físico tercera dimensión. Perfecto. Por lo tanto, cuando uno ya empieza a experimentar este amor incondicional, es que estamos entrando, esto no lo dice María Dolores Obiols, que es de donde yo extraje esta información, pero esto es lo que yo pienso. Acá estamos entrando a lo que se llama la cuarta dimensión, ¿ya? La cuarta dimensión es primero, elevar la vibración. Elevar la vibración significa que nuestros átomos vibran más rápido y a la larga tiene que ver con tener emociones, sentimientos, pensamientos mucho más elevados no de santo ni admirables, sino que más amor, más alegría, más felicidad, más todo eso. Entonces el amor incondicional sí se puede experimentar, pero yo creo que es la primera fase de estar en la cuarta dimensión, que es ponerse en otro punto de vista, es percibir la realidad de otro punto de vista. Cuando estamos en la tercera dimensión la percibimos como, oh, esto me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? Y todo autorreferente y todo se vive el dolor y la carne propia y todo eso. La cuarta dimensión es ponerse como en la vereda del frente y ver esta situación y entenderla desde otro punto de vista y moverse también en el factor tiempo, porque yo puedo ir hacia el pasado, al presente, al futuro y ver todos los acontecimientos concomitantes o relacionados con esa experiencia que estoy viviendo. Entonces yo les decía que en tercera dimensión no podemos amar incondicionalmente porque a todo le ponemos condiciones. Incluso el amor, que uno diría el amor más puro, más incondicional es el de la madre hacia un hijo. Bueno, hasta ese amor le ponemos condiciones. Por ejemplo, cada vez que ustedes evitan el dolor de un hijo, están amándolo con condiciones, porque no están dejando que experimente un evento del cual pueda aprender. Ejemplo, a mi hijo le hacen bullying en el colegio. Entonces, ¿qué haría un padre normal? Bueno, voy al colegio, hablo con los profesores, con los apoderados involucrados, se resuelve el tema. Pero el hijo, ¿qué aprendió? Nada. ¿Qué hice yo? Le evité el dolor, ¿sí? En cambio, una persona que ama incondicionalmente a un hijo debiera decirle al hijo, aunque suene muy extraño, decirle, bueno, te están haciendo bullying. Y ayudarlo y decirle, ¿te gustaría que te ayudara a entender qué tienes que aprender de esta experiencia? ¿Ya? Entonces, eso es algo que tiene que ver con tomar esa experiencia para que este niño